Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenido vos. Gracias por acompañarnos. Le dijimos que queríamos salir un poco de la noticia turbulenta del día, cualquiera fuera, porque vivimos con una ametralladora de noticias que la mayoría de los días nos amargan y nos impactan y nos dejan mal parados. Pero es bueno dar un paso más allá y pensar en el contexto, pensar en la historia, pensar en las cosas que influyen en esta realidad de hoy y que van a influir aún más en la realidad de mañana. Hoy tenemos entrevistado a un gran compañero, director de una cátedra en la Universidad de Lanús, de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, abogado que ha estado trabajando en temas muy delicados en la administración pública, tanto en parques nacionales como en el Instituto de Cine, como en TELAM, Francisco Pancho Pestaña. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andas? Un placer. Eh, Después de 70 años, después de 40 y pico años de su muerte, el peronismo es pleno protagonista de la historia de la Argentina y de alguna manera de Latinoamérica, porque todo lo que sucede forma parte del ideario no solo de San Martín, de Bolívar, de Artigas, sino también de Perón. Pero, ¿cómo se hace un Perón? ¿Cómo llega Perón a ser Perón? ¿O cómo se forma un Perón? Sí, en realidad lo primero que hay que destacar aquí que Perón en cierto sentido es un producto de la propia historia. Quizá la palabra producto suene De marketing. a marketing, pero yo hablo de un producir o de un Devenir. fenómeno del devenir, es decir, de La una construcción. construcción que tiene que ver con un proceso previo a él, ¿no? Perón se forma en tiempos muy interesantes para Latinoamérica, en el sentido de que ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo aquí en la Argentina, se empieza a producir un fenómeno muy interesante que tiene que ver con el cuestionamiento, no solamente de, digamos, aquella institucionalidad que había establecido los ganadores de las guerras civiles, sino además de la situación de la Argentina real, como decía Scalabrini, Artiz, ese volver a la realidad, y una gran vuelta a la realidad. ¿Cuál era la realidad? Era la realidad de un país que, digamos, en gran parte de sus estructuras económicas y culturales, era producto de un sistema de colonialidad. ¿Qué significa la colonialidad? Significa una política desplegada básicamente por los imperios europeos que se consolidan durante el siglo XIX, y en el caso particular de la Argentina, una relación de colonialidad asimétrica con quizás el imperio, más importante de la época, que era el imperio inglés. Con lo cual, ya a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX empieza primero un cuestionamiento a ese orden instituido que tenía que ver con la posición, digamos, de la Argentina en el contexto mundial. Pero además hay algo mucho más importante, empieza un proceso que va a culminar después en una gran revolución cultural. Y esa revolución cultural va, entre otras cosas, a poner en cuestionamiento, digamos, todo el cúmulo de ideas sobre las cuales se había creado el Estado argentino, básicamente el positivismo, el cientificismo puro, el racionalismo, y Perón va, digamos, desarrollar, digamos, su primera juventud en lo que se conoció como la reacción antipositivista, es decir, una corriente muy crítica en toda América respecto al orden cultural y simbólico establecido a partir del orden colonial. A ver, vamos por partes. Sí. ¿Qué es el positivismo? ¿En qué consiste? El positivismo es digamos, en cierto sentido es una doctrina que surge en Europa y que, digamos, en términos generales plantea una fe ciega en la razón y en la ciencia como única fuente de conocimiento, y en el método científico.
Y gran parte de esa estructura, digamos, de pensamiento se incorpora a la vida de América en general y en particular de la Argentina a través de lo que se conoce como la generación del 80, ¿no? Los Ramos Mejía, etcétera, 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 Es decir, etcétera. digamos, la oligarquía El sector ilustrada. de la oligarquía ilustrada, si querés ponerle un nombre así, aunque había Europea, hombres y mujeres positivistas que por ahí no pertenecían a la oligarquía, pero que compartían esa fe ciega en la ciencia y en la razón pura, en cierto sentido. Ese orden, ese cuestionamiento va a provenir de distintos sectores, no solamente de un sector ideológico, va a partir en cierto sentido de algunas izquierdas, pero también, digamos, desde el social cristianismo, que va a tener un rol importante en este cuestionamiento, y otros filósofos existencialistas que van a cuestionar esta idea dura de la ciencia. Quienes están en contra del positivismo, de la ciencia solamente, lo racional, surge de algunos sectores de la izquierda, de algunos sectores de la Iglesia. Sí, yo diría social cristianos más que de la Iglesia, pero Ajá. la Iglesia va a participar activamente en esta reacción antipositivista. Y de sectores existencialistas que por ahí no tenían una identificación de tipo religioso ideológico, pero que se van a empezar a cuestionar, digamos, esta naturalización de la ciencia como única fuente de progreso y desarrollo, digamos. Nace en ese periodo. Y además en la Argentina en particular, también un gran interrogante. En los años 20, en la Facultad de Filosofía, como enseñaba Fermín, una de las preguntas que giraba en filosofía, ¿qué es la Argentina? ¿Qué es la Argentina? Porque acá se produjo un fenómeno muy, muy interesante, además, que donde se produce ese hecho de mixturación, no solamente del viejo mundo hispano, criollo, indígena, o indio, o indoamericano, nativo, con, digamos, un gran cúmulo de hombres y mujeres que provienen de la inmigración. Es decir, hay una mirada, y el que realiza la mirada más profunda o el análisis más profundo de este periodo es Vasconcelos, que después fue ministro en México. José Vasconcelos. Vasconcelos. A ver, claro, Argentina es un invento nuevo, porque venía de ser parte del Perú, de ser parte del Río de la Plata, es decir, había una construcción que no era argentina hasta que en la Revolución de Mayo se establece como una cosa más acotada, digamos. Sí, un protoestado donde van a convivir proyectos totalmente diferenciados, algunos ambiciosos y extraordinarios, como el proyecto, digamos, de Bolívar, de San Martín, sobre todo de Belgrano, y otros quizás más acotados, la idea de crear pequeños estados que de alguna manera resultaran, entre comillas, mucho más manejables, mucho más conducibles, ¿no? Hay una gran disputa sobre la cuestión de la territorialidad. Es decir, en general influido por Inglaterra. Por Inglaterra, a quien evidentemente quería dividir, veía con digamos, mucho recelo la creación de un Estado. Por eso, un poco la muerte en el olvido de Belgrano, porque Belgrano es uno de los promotores de la creación de un gran Estado sudamericano, y por eso en la sesión secreta del 8 de julio de 1816, él propone la instauración de una monarquía, pero de origen incaica, ¿no? En cabeza de Juan Bautista Tupac Amaru, el único sobreviviente de la matanza de Tupac Amaru. Exactamente, Condorcanqui. Juan Bautista Condorcanqui. Como una manera de preservar, digamos, la identidad americana y respetando el pensamiento, digamos, monárquico de la época. Sí, y con una visión también de la territorialidad no centrada en la tierra, sino también en el mar. Por eso crea la Marina Mercante. Es decir, la idea del mar... Que eso venía de Inglaterra, y, claro, y de España, que salen a los mares. El mar era de ellos. Claro. ¿No? Entonces, digamos... ¿Por qué es tan importante Belgrano? Belgrano es muy importante porque Belgrano es un claro producto diríamos, de la mixtura americana. Belgrano es un tipo que se da cuenta que aparte del mundo hispano, criollo, digamos, había un mundo que tenía que ver con los pueblos nativos, sobre los cuales no había demasiado conocimiento, sobre todo en los hombres y mujeres de acá de Buenos Aires, pero sí, digamos, desde el punto de vista de la población y de las herencias
de esos pueblos era muy fuerte, sobre todo en lo que significaba el Alto Perú. Entonces, por eso Belgrano es un hombre que digamos, en cada acción, militar, es un gran desobediente. Obviamente él desobedece cuando plantea la cuestión del éxodo jujeño, le dicen que no y él lo hace igual. Cuando le dicen que no pelee la batalla de Salta, la pelea. Cuando le pide que se retire hacia Córdoba, no se retira. Es decir, es un grande. Cuando le discuten el izamiento de una enseña patria o una bandera, digamos, también desobedece. Es un eterno desobediente. Es decir, esas desobediencias creativas que solemos tener los americanos, ¿no? Entonces, digamos, contra ese positivismo se crea una cosa más parecida a la América mágica, que es la América real, digamos. Aquello que no encuadra a ninguna teoría, digamos, sino que es lo que es. Es la idea básicamente que circula en ciertos sectores, es en cierto sentido la idea de pensar desde el lugar, en lo que se llama pensamiento situado. Es decir, ellos encuentran, y eso lo explica también muy bien Fermín Chávez, en el positivismo también una cierta forma de dominación. Es decir, quien domina el conocimiento, la técnica, digamos, lo domina a través de una cosmovisión sobre el conocimiento y la técnica, y lo que había que atacar, en cierto sentido, o impugnar o criticar, era esa incorporación acrítica y del positivismo como doctrina de Estado, ¿no? O sea que no es solamente una cosa de pensar y planear, sino sentir, percibir, una visión más compleja, digamos, y más compleja que tuviera, digamos, una base en ciertas cuestiones con lo tradicional, no con lo tradicionalista, con las tradiciones. Es decir, lo que Saúl Taborda dice con excelente claridad es argentinidad preexistente. Es argentinidad preexistente, es perfecto, es esa idea de que en realidad, digamos, el proceso somos antes del bautismo, digamos. Somos antes del bautismo, existimos antes del bautismo. Es cierto, es una buena. Y esa reacción antipositivista es increíble si uno analiza todos los textos epocales y las distintas perspectivas y autores que recorren ese mundo. Uno podía perfectamente y puede perfectamente entender cómo luego, digamos, toda esa discusión, que no solamente, y esto es lo importante, se va a dar en los textos entre intelectuales, sino que se va a expresar a través de lo cultural. Es decir, vos imaginate, en plena Belle Époque argentina, por un tipo como Quinquela Martín pintando estibadores de puerto. Digamos, desde el punto de vista estético, era una ruptura absoluta con digamos, con los sectores, de alguna manera, de la élite, de las oligarquías porteñas, que se desesperaban por traer todos los cuadros de los grandes pintores europeos, etcétera, y donde quizás... que había mucha pintura de familias y de cortes y de palacios, exactamente, y aparece un hombre que empieza a pincelar la realidad, a pincelar la realidad, ¿no? Lo mismo Molina Campos, rescata ese personaje detestado, como el gaucho. Un poco feo, un poco ridículo. Un poco diferente. Sí. Se fundan, por ejemplo, una agrupación de hombres de literatura y mujeres de literatura que se llama Martinfierristas, con una clara provocación, digamos, a las élites ilustradas. Con un tipo maravilloso, casi iniciador de todos los movimientos Nouvelle Vague, que es Macedonio Fernández. Macedonio Fernández, que va a influir sobre el primer Borges claramente y sobre Scalabrini Ortiz. Macedonio era visitado permanentemente por Borges. Exactamente. Una especie de metafísico urbano, ¿viste? Esa mezcla que tiene, porque la metafísica obviamente va a aparecer. Vos fíjate que el mismo Scalabrini Ortiz, que de alguna manera es un hombre diagnóstico, la frase que repetía con mayor asiduidad y con mayor fortaleza es: creer aquí en la magia de la vida, ¿no? Hay una anécdota de Macedonio con Borges, que
van a hablar a una sala de un barrio, no sé qué, tienen que viajar hasta llegar ahí para dar una charla y por supuesto calculan de tal manera que llegan tarde, no, llegan temprano. Y por supuesto no había nadie. Entonces Macedonio le dice a Borges, Borges, hay tan poca gente que si falta uno más no entra. Muy bueno. ¿No? Inicio del humor del absurdo muy argentino, pero muy dependiente de su enseñanza, ¿no? Ellos son visitadores crónicos de Macedonio. Después Tenía la teoría de que si a una persona enferma la acariciaba todos los días, la podía curar. Tenía esa idea que después se desarrolló, ¿no? Como toda una... Sí, como una imposición. Toda una idea de la relación de la salud con el afecto de fines del año 2000, ¿no? Exactamente. El personaje de Macedonio es un personaje extraordinario que daría para muy poco recordado. Y no es positivista. Y no, ahí hay un cuestionamiento, no es positivista, claro, claro. Y además, no solamente en la pintura, en la escultura, en la literatura, en las obras de teatro, es decir, va a haber toda una gran convulsión cultural con la que Perón va a convivir, ¿no? Por un lado. Y por otro, un tema muy importante, un cambio en la concepción de, digamos, básicamente de lo que se llama, de la teoría militar, ¿no? Es decir, de el escenario de los campos de batalla típicos de los siglos anteriores tenía que ver justamente con los campos de batalla, ¿no? Sí, toda una coreografía, escenografía. Exactamente, y con ejércitos profesionales peleando entre ellos, generalmente o por fuera de la ciudad o a veces asediando una ciudad. Bueno, sobre todo con los instructores de origen alemán, primero Clausewitz y después Van der Goltz, que esos van a influir muy fuertemente en las futuras generaciones militares. Y sobre todo la influencia de estos dos hombres, más allá de lo que tiene que ver específicamente con lo militar, con lo castrense, va a ser la idea, digamos, de los pueblos en armas, pero no en el sentido de los pueblos armados, sino de la necesidad de los pueblos de desarrollarse industrialmente para defenderse. Es decir, la industria como elemento de defensa. Sí. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Exactamente. De ahí, obviamente, van a salir Sabio, Mosconi y todos los militares, y obviamente Perón, Sarobe, Descalzo, y toda una cama de militares que luego después, ya con el surgimiento del primer peronismo, van a protagonizar una revolución industrial junto con el movimiento obrero organizado. O sea, es muy interesante porque las teorías clásicas generalmente le asignan a las burguesías la capacidad transformadora y la capacidad de impulsar las revoluciones industriales. Y acá justamente va a partir de dos sectores absolutamente inesperados, digamos, para la teoría clásica respecto de cómo se construye o cómo se desarrolla una revolución industrial. O sea que Perón exige... Chávez le dice a Evo Morales que involucra al ejército en el desarrollo, ¿no? Y sí, porque evidentemente, bueno, en el caso de Chávez es un poco más tardío, pero en el caso... discípulo de Perón. Bueno, viene a estudiar acá. Yo creo que además, lo toma ahí, claro. Viene a estudiar acá, se forma aquí en la escuela de guerra. Que todavía seguía con ese y después cuentan sus colaboradores, la gente de PDVSA, que una de las veces que viene a Buenos Aires, ya en la época de Néstor Kirchner, manda a comprar todos los libros de Perón y Evita que hay en Buenos Aires y se los lee además. Y después decía la frase de Perón y la atribuía a Bolívar. Claro. Bueno, no está mal. Perón también hay era una un continuidad. fino apropiador de las obras. Es decir, también los derechos de autor, a ver, en el sentido de que todos tenemos que entender que en el campo de las ideas, digamos, las palabras y los textos circulan, y todo texto es consecuencia de otro texto, digamos, ¿no? ¿Vos pensás que entonces Perón es fruto de su época, básicamente? Es de una época particular de la Argentina, por circunstancias muy específicas que se dieron en Argentina. Primero, obviamente, esa revolución cultural que en Argentina asume características. Mirá, de aquella época te puedo nombrar desde lo que ya enuncié, Quinquela Martín, Roberto Ar, el mismo Borges,
actores como Rosita Quiroga, como Parravicini, a ver, los Podestá, los Eichenbaum, los Discépolo, todos grandes hombres y mujeres de la cultura, Mansi, el mismo Scalabrini Ortiz. Es decir, si uno podría enunciar quizás un listado interminable de hombres y mujeres de la cultura. Ahora bien, ¿por qué Alejandro Olmos? Claro, pero ¿por qué generalmente no se toma en cuenta esto? Porque en general, desde las teorías clásicas más bien europeas, la influencia de la cultura popular sobre las transformaciones o las grandes convulsiones o transformaciones políticas es un tema de estudio que estuvo apartado durante años de los análisis, sobre todo en las doctrinas más materialistas. Porque la cultura en realidad es el resultado de un espíritu creativo, y el espíritu creativo artístico, cultural, no necesariamente para el individualismo filosófico es la expresión del sentir y de los deseos presentes y futuros de un pueblo, sino más bien del talento individual de cada artista. Y lo que se nota ahí en ese proceso es que hay una gran corriente, diríamos, de orientación nativista, que plantea la cuestión de la identidad, no solamente de la identidad argentina, latinoamericana, Ugarte también es de esa época, Manuel Ugarte, sino además, digamos, no como expresión solamente, diríamos, nativista y latinoamericana, sino además sobre, digamos, un modelo de sociedad o una concepción de sociedad diferente a la que prometía el mecanicismo europeo que había conducido a 2 guerras mundiales. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo era la idea de esta idea del progreso indefinido y de la acumulación indefinida de capital, que es la que lleva, en primer lugar, a 2 conflagraciones mundiales, básicamente impulsadas por apetecidas imperialistas, por las burguesías que querían tener más poder que otros. Más capital, claro. Entonces, muchos de ellos viajan a Europa, donde aparentemente se encontraban las luces, y encuentran más sombras que luces. O sea, cuando vos lees los textos de aquellos autores que viajaron a Europa en los tiempos de guerra o entreguerra, ves que desde algunos que habían ido con mucha ilusión para encontrar esas famosas luces, ese siglo de las luces todavía presente, se encuentran sombras, hay una gran desazón. Y el que mejor transmite esa desazón respecto, digamos, al futuro de esa Europa es Scalabrini Ortiz, después de su primer viaje a Europa, donde prácticamente, digamos, le encontraba una Europa que iba hacia, digamos, un mecanicista en el sentido de un individuo. Fíjate que observa, digamos, el surgimiento, por ejemplo, del nacionalsocialismo, del fascismo europeo, e inclusive el camino que llevaba a la Revolución Rusa. Entonces vuelve absolutamente... Perón. Perón. Claro, vuelve diciendo que hay que hacer otra cosa. Acá tenemos que hacer otra cosa, otro tipo de comunidad, otro tipo de sentido de la vida humana. Y va a aprender a la guerra, ¿no? Perón va a observar. Perón va a observar. Después el Che Guevara lo entrevista de las 3 veces que lo vio en Puerta de Hierro, porque cuando iba a ir a Bolivia lo quiso consultar como un hombre que había estado compartiendo la vida de la guerra en las montañas, ¿no? También como médico, aspirante de médico, que era Perón, le dijo: tenga cuidado que en Bolivia usted que es asmático va a ser medio che, ¿no? Y sí, pero él vuelve con una experiencia de la guerra. Con una experiencia de la guerra y con una experiencia, digamos, y con una clara convicción de que por ahí no iba. Que por la vía de la guerra no se va. Por eso, digamos, en algún momento él se va a definir como un león herbívoro. Él se da cuenta que el camino de la guerra no lleva a nada. Hay un gran parentesco de la idea del humanismo con Perón, ¿no? No sé qué humanismo, pero la guerra lo marca mucho. Él, cuando tiene que elegir entre la sangre y el tiempo,
elige el tiempo, es decir, sabe que la guerra es fatal para las sociedades, ¿no? Que las hacen pelota. Sí, yo creo que en el sentido, él cree en cierto orden natural. Vos viste que él siempre, como es natural, como sucede en la naturaleza, él se da cuenta que... Se había leído todos los libros del padre que era médico, digamos, que tenía esa idea del organismo. Del organismo, de los antibióticos, de los propios, ¿cómo se llama? Tiene un concepto orgánico de la sociedad. Sí. Para, digamos, no organicista. Anticuerpos. Exactamente. Y de la evolución natural, y que las sociedades van madurando cada una en tiempos determinados, ¿no? Y que hay momentos en que las sociedades pegan un determinado salto y sobre ese salto es posible montarse, conducirlo y direccionarlo hacia, digamos, la satisfacción o el bienestar colectivo. Por eso él siempre hablaba primero del bienestar del pueblo, después la grandeza de la patria. Es decir, primero estaba el ser humano, pero el ser humano que solo podía, digamos, realizarse en una sociedad que se realiza. Interconectado con esta idea que también tiene la doctrina social de la Iglesia y que de alguna manera sintetiza a Francisco ahora en el papado, ¿no? En el papado. Un gran parentesco humanístico de todo ese movimiento del peronismo, de donde también, junto con el movimiento de Jesús, surge Francisco, ¿no? Y esto está así que, por ejemplo, la Rerum Novarum, que es una encíclica de fines del siglo anterior, va a tener una gran influencia, no solamente en sectores de la sociedad argentina, sino también en el sector militar. Luego, es evidente que, digamos, pensadores como Julián Marías y otros tantos, de Maritain, Jacques Maritain, que él va a seguir con mucha atención las conferencias, a pesar de que él estaba en Chile en ese momento. Perón. Sí, por el tema de la libertad. Él le preocupaba mucho cómo, digamos, en su concepto de comunidad como organismo, jugaba el tema de la libertad y encuentra la idea de la libertad situacional en Maritain. Como vieron, este es un tema que da para largo, Pancho da para mucho más. Hemos tocado algunos temas, un poco más el de Perón en su formación, pero también tocamos a Belgrano, que es un tema maravilloso. Pasamos por Clausewitz, pero no nos detuvimos en la práctica y la teoría de la guerra de San Martín, que es extraordinaria, que todavía se sigue estudiando en los libros de la guerra. Pero bueno, hemos abierto una puerta y pudimos profundizar un poco y salir de lo que pasa en el día de hoy. Muchas gracias, Pancho. Vamos a tener que repetir, porque esto da para mucho más. Bueno, muchas gracias a vos y felicitaciones. Gracias. ¿Querés saber qué es el Inca? Es un organismo que desde hace 50 años permite que se produzcan películas argentinas y se visualicen en todo